El sistema me ordenó destruir mi objetivo. El objetivo era un arconte de la corte celestial, un espíritu zorro de 9 colas, orgulloso y frío. Me ordenó robarle su núcleo, la fuente de su poder, durante una prueba de ascensión, cuando estaba en su momento más vulnerable. En cambio, invoqué el rayo celestial sobre mí, usando la mitad de mi vida para protegerla del golpe fatal. La misión final era atravesarle el corazón con una espada de guardián para aniquilar por completo su alma. No pude soportarlo. Destrocé la espada con mis propias manos. Por mi rebeldía, el sistema borró mi conciencia y caí en un sueño eterno. 300 años después, desperté con una ternura infinita. El espíritu zorro que casi había muerto era ahora la reina Arconte, gobernante de los reinos de las sombras. Me tenía atrapado en un trono tejido con sus 9 colas, su lengua lamiendo la sangre de la comisura de mi boca. Sonrió, una visión de gracia depredadora. Hombre insensato. Derribé 99 ciudadelas celestiales solo para reunir los fragmentos de tu alma. Ahora, tu vida es mía. Tu cuerpo es mío. Cada aliento que des estará perfumado con mi nombre. Si alguna vez te atreves a abandonarme de nuevo, te devoraré por completo, fusionaré tus huesos con los míos y jamás nos separaremos. Siento un calor en mis labios. Sabía a sangre mezclada con una fragancia dulce y escalofriante. Abrí los ojos de golpe. Un rostro de una belleza imposible y un frío intenso estaba a centímetros del mío. Era Lilith, pero había cambiado. La inocencia en sus ojos de hacía 3 siglos había desaparecido, reemplazada por una majestad y un poder escalofriantes. Un sigilo carmesí brillante en su frente palpitaba como un loto de sangre floreciendo en la oscuridad de la noche. Detrás de ella, 9 enormes colas blancas como la nieve se elevaban hacia el techo, como el halo de un dios iracundo, como los barrotes de una jaula, sellando todo el magnífico y sombrío salón en una prisión hermética. Al verme despierto, una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Era una sonrisa de pura y depredadora gracia, que me heló la sangre. Extendió la punta de la lengua y lamió suavemente la sangre de mis labios. Bienvenido a casa, hombre insensato. Su voz era suave y baja, el susurro de una amante. ¿Casa? ¿Dónde estoy? Luché por incorporarme, pero un dolor punzante me recorrió todo el cuerpo. Peor aún, mis muñecas y tobillos estaban suavemente rodeados por varias de sus colas. El pelaje era suave y liso, pero la fuerza que emanaba era absoluta. Estaba atrapado, aprisionado en un trono tejido con sus propias colas. Suéltame, dije, con la voz tan ronca que no parecía mía. Lilith solo sonrió, acariciando mi mejilla como si admirara un tesoro invaluable que finalmente había recuperado. ¿Dejarte ir? Isen, te busqué durante 300 años. Me abrí paso a través de 99 ciudadelas celestiales, maté a cada supuesto ángel que se interpuso en mi camino, solo para arrebatar estos fragmentos de tu alma de las manos del destino. Ahora eres mi único tesoro. ¿Cómo podría dejarte ir de nuevo? Debajo del trono, filas de poderosos señores de las sombras permanecían con la cabeza inclinada, silenciosos como la tumba. Uno de ellos, un enorme comandante con pesada armadura, se atrevió a alzar la vista, su voz un gruñido bajo. Majestad, él es un simple mortal, una cosa rota reconstruida a partir de un alma destrozada. ¿Por qué prodigarle tanta atención? Convertirlo en tu consorte para calentar tu lecho ya es un regalo que va más allá de su posición. ¿Consorte? Antes de que pudiera siquiera procesar la palabra, los ojos de Lilith se volvieron gélidos. ¿Qué dijiste? El comandante se estremeció, tratando de explicarse. Mi señor, solo quise decir. Nunca terminó la frase. Una de sus colas salió disparada como un rayo, atravesándole el pecho al instante. El rostro del comandante quedó congelado por la conmoción mientras su formidable cuerpo se consumía a un ritmo visible. Su inmenso poder, su carne, su alma misma, todo se desvaneció en un instante. Finalmente, solo una armadura cayó al suelo con un estrépito. El hombre que estaba dentro se había convertido en polvo. El gran salón quedó en un silencio sepulcral. Lilith retrajo su cola como si acabara de espantar una mosca. Se volvió hacia mí, recuperando su dulce sonrisa.
¿Lo ves? Nadie tiene permitido hablar mal de mi tesoro. Se inclinó, su nariz rozando mi cuello. Su tono estaba teñido de una especie de inocente crueldad. A cualquiera que lo haga, lo mato. En ese momento, finalmente comprendí con aterradora claridad. En 300 años, el débil espíritu de zorro al que una vez protegí se había convertido en una verdadera y despiadada reina, y yo era su prisionera, acunada en la palma de su mano. Me alzó en sus brazos, con movimientos increíblemente suaves. Estaba rígido, completamente agotado de fuerzas para resistir. Sus aposentos privados eran la máxima expresión de lujo oscuro, con cortinas de seda de sirena y lámparas de fuego del alma que proyectaban un brillo frío y etéreo. Me recostó en una cama suave y personalmente trajo una palangana con agua tibia para limpiarme. El paño tibio se deslizó sobre mi piel, pero sus dedos estaban fríos, intencionalmente o no, trazando camino sobre mi pecho, mi estómago. Un escalofrío me recorrió. Solo yo puedo mirar tu cuerpo. Solo yo puedo tocar cada centímetro de tu piel. Cerré los ojos, sintiendo una desesperación sin esperanza en esta ternura obsesiva y asfixiante. El cuidado de Lilith hacia mí era patológicamente intenso. Ella misma me peinaba, paciente con cada mechón. Se sentaba junto a mi cama, observándome dormir hasta el amanecer. Incluso me daba de comer ella misma. Un tenedor de jade sostenía un trozo translúcido y brillante de fruta con néctar cerca de mis labios. Isen, abre la boca. Aparté la mirada, con el estómago revuelto. La intimidad era una humillación. Lilith no se enfadó. Dejó el tenedor y se llevó el trozo de fruta a la boca. Luego, me agarró la barbilla y me besó a la fuerza. Sus suaves labios se presionaron contra los míos, su ágil lengua separó mis dientes, pasándome el bocado. La rica energía mágica y la fría fragancia de su boca llenaron mis sentidos. Me vi obligado a tragar. Se lamió la comisura de los labios, sonriendo con satisfacción. No es más dulce así. Me tenía acorralado contra el cabecero, con el pecho agitado. Esta dominación agresiva e inflexible me trajo a la mente un recuerdo largamente enterrado. Alerta del sistema. Misión asignada. Robar públicamente la comida de la zorra de 9 colas y burlarse de ella por ser indigna. Era la primera vez que nos veíamos. Era solo un espíritu joven, apenas capaz de mantener su forma humana, acosada por los otros acólitos de la academia. Estaba escondida en un rincón, mordisqueando un trozo de pan duro. Siguiendo la orden del sistema, me acerqué a ella. Pateé el cuenco roto que sostenía entre sus brazos. El pan duro rodó hasta la tierra. La miré, con la voz cargada de las palabras más venenosas que pude pronunciar. ¿Acaso bestias como tú merecen comer esto? En ese instante, vi la vergüenza y el odio encenderse en sus ojos. Pero nadie más me vio inclinarme, y con mis siguientes palabras, audibles solo para ella, le susurré rápidamente al oído, la vieja arboleda tras la cresta. Vete ahora. No mires atrás. El odio en sus ojos se congeló, reemplazado por una confusión absoluta. El recuerdo se desvaneció. De vuelta al presente, Lilith me estaba bañando. La enorme bañera estaba llena de un líquido brillante y encantado, el vapor se elevaba en nubes brumosas. Sus dedos acariciaron suavemente la cicatriz irregular de mi pecho. Esto es tan feo. Inclinó la cabeza y sus labios fríos presionaron contra la cicatriz. De ahora en adelante, jamás permitiré que te hagan daño de nuevo. Su cálido aliento en mi pecho se sintió como una inmersión en un abismo helado. Otro recuerdo, aún más vívido, afloró. Alerta del sistema. Requisito previo de la misión final. Apoderarse del artefacto protector de Lilith, el medallón viridiano, y dejarla que se las arregle sola contra las bestias de la prueba. Era su primera prueba en las tierras salvajes encantadas, un campo de pruebas para la orden. El medallón viridiano era lo único que su madre le había dejado. Delante de todos, le arranqué brutalmente el medallón del cuello. Un pedazo de basura como este no te sienta bien, dije. En el momento en que me di la vuelta, detoné en secreto un sigilo de disrupción de alto nivel que había comprado en la tienda del sistema.
La enorme explosión ahuyentó a la mayoría de las bestias poderosas, dejando solo unas pocas con las que podría lidiar si se esforzaba al máximo. Me escondí tras un grupo de rocas, observándola luchar por su vida entre las criaturas restantes, su cuerpo cubierto de heridas. Cada vez que la golpeaban, sentía que me abrían el corazón. Pero tenía que quedarme allí, con una sonrisa fría y burlona en el rostro, como el sistema exigía. Esperé hasta que se desplomó de agotamiento. Solo entonces usé el medallón que había robado para bloquear en secreto un golpe fatal destinado a ella. Isen, ¿en qué piensas? La voz de Lilith me sacó de mi ensimismamiento. Me tomó el rostro entre sus manos, observándome atentamente. ¿Por qué no me miras? La miré a los ojos, vi la obsesión y la posesión que bullían en ellos, y finalmente comprendí. Su locura de hoy era el resultado directo de mi maldad de ayer. Cuanto más me amaba, más me odiaba. Cuanto más me deseaba cerca, más temía que la abandonara de nuevo. Una ola de culpa y remordimiento me inundó. ¿Cómo podría explicarle que nada de eso era lo que realmente quería? No, incluso si se lo dijera, ¿me creería? ¿O simplemente pensaría que mis excusas eran una nueva y más elaborada forma de engaño? Freya, tenía que intentarlo. Aunque solo hubiera una mínima posibilidad, quería sacarla de esta obsesión autodestructiva. Lilith, hace un poco de calor aquí dentro. Me tumbé en la cama, mirando las ventanas, que estaban selladas por sus colas. Me gusta salir a caminar. Al instante, la temperatura en la cámara se desplomó. La sonrisa que había estado en el rostro de Lilith desapareció sin dejar rastro. ¡Sas! Varias colas más salieron disparadas de detrás de ella, sellando las últimas grietas de luz en la cámara. La habitación quedó a oscuras, iluminada solo por el frío resplandor de las lámparas de fuego del alma. ¿Quieres dejarme? Su voz tembló. En sus hermosos ojos de zorro, vi una locura apocalíptica y el miedo crudo a ser abandonada. Se me encogió el corazón. Solo quiero tomar un poco de aire fresco. ¿Aire fresco? Se acercó a mí, paso a paso, su alta figura proyectando una sombra que me envolvió por completo. Eso es lo que dijiste hace 300 años. Dijiste que me llevarías a un lugar divertido, pero me arrojaste al abismo de las almas. Dijiste que me protegerías, pero invocaste el rayo celestial para que me golpeara. Isen, me dejaste una vez. Me tomó 300 años encontrarte de nuevo. Extendió la mano, cerrándola alrededor de mi cuello. Su agarre era feroz, pero contenido, como si temiera lastimarme de verdad. ¿Estás intentando hacerlo de nuevo? Sus ojos estaban rojos, rebosantes de lágrimas y locura. Respóndeme. No podía respirar, solo pude negar con la cabeza con dificultad. Ella no pareció verlo. Me arrojó de nuevo sobre la cama. Más colas surgieron, transformándose en suaves cadenas que ataron mis muñecas, tobillos y cintura firmemente al marco de la cama. No te estás comportando. Mi hombre tonto no se está comportando en absoluto. Y los niños que no se comportan deben ser encerrados. Se inclinó sobre mí, olfateando frenéticamente mi cuello, como un animal profundamente perturbado. ¿Y si te rompo las piernas? Susurró en mi oído, con voz suave, pero las palabras mismas eran monstruosas. Las curaré con el mejor hueso encantado, para que puedas seguir caminando. Pero solo podrás caminar a mi lado. ¿Qué te parece? Al ver el terror genuino y las lágrimas brillantes en sus ojos, la parte más sensible de mi corazón fue brutalmente traspasada. Toda mi resistencia, todas mis excusas se desvanecieron en ese momento. Era mi culpa. Yo era quien la había retorcido hasta esto. Dejé escapar un largo suspiro. Levantando la única mano que aún podía moverse ligeramente, acaricié suavemente su mejilla. No me iré. Mi voz era baja, pero increíblemente firme. Nunca más. El cuerpo de Lilith se puso rígido. Me miró, estupefacta, como si no pudiera creer lo que oía. Aprovechando su sorpresa, reuní todas mis fuerzas, me incliné y la besé en los labios. Este beso no contenía lujuria, solo un consuelo infinito y un dolor profundo. Se quedó paralizada. Durante 3 segundos. Luego,
respondió con una intensidad casi febril. Separó mis labios a la fuerza, conquistando y reclamando, vertiendo 300 años de anhelo y miedo en un beso que me robó el aliento. Las colas que me ataban se apretaban cada vez más, como si intentaran quebrarme, aplastarme, fusionar mi esencia con la suya. En ese momento supe que mi apuesta había valido la pena. En este juego patológico de cautiverio, finalmente había encontrado la clave para calmarla. Y esa clave era ser aún más atrevido que ella. Porque mi sumisión sumió a la reina arconte en un estado de éxtasis. Ya no me confinó únicamente a sus aposentos, sino que comenzó a llevarme con ella a diversas funciones en el reino de las sombras. Durante las reuniones de su alto consejo, me sentaba en un trono secundario, justo al lado y ligeramente debajo del suyo. Debajo de nosotros estaban los señores de las sombras y comandantes del terror más poderosos de todo su dominio. Alguna vez me habían mirado a mí, su consorte mortal, con desdén. Ahora, todos temblaban, sin atreverse siquiera a levantar la cabeza. Un informe, Su Majestad. Un señor con aspecto de pantera dio un paso al frente, arrodillándose sobre una rodilla. Los restos de las órdenes celestiales son excepcionalmente astutos. Nuestros últimos intentos de rodearlos han fracasado. Parecen tener aviso previo. Es como si un maestro estratega los guiara. Lilith se sentó en su trono, apoyando la barbilla en una mano. Su otra mano, oculta por el reposabrazos, sujetaba firmemente la mía. Soltó una risa fría y desdeñosa. Un rebaño de pollo sin cabeza. ¿Qué clase de maestro estratega podrían tener? A pesar de sus palabras, un destello de gravedad cruzó su rostro. Justo entonces, se produjo un alboroto fuera del salón. Un escuadrón de sus guardias entró marchando, escoltando a un grupo de prisioneros. Los líderes del grupo vestían los uniformes desgastados, otrora orgullosos, de la Orden de la Estrella Argenta. Mientras los obligaban a entrar en el salón, sus rostros se llenaron de terror e incredulidad al ver a la fría y majestuosa reina en el trono. Cuando sus ojos se posaron en mí, ese terror se transformó en un profundo desprecio y confusión. Mi mirada los recorrió, deteniéndose finalmente en el arrogante joven que estaba al frente. Caleb Thorne. Lo recordaba. Hace 300 años, era un supuesto prodigio entre el círculo íntimo de la Orden de la Estrella Argenta. También fue quien había acosado a Lilith con mayor crueldad. Él también me reconoció claramente, con los ojos ardiendo de desprecio. «Reina demonio, ¿eres Lilith?», gritó, su sorpresa palpable. «¿De verdad has caído tan bajo? ¿Y estás con Isen? Este adulador inútil». En aquel entonces, no era más que un perro lamiendo las botas del gran maestro. «¿Cómo pudiste?». No terminó la frase. Mi expresión se había vuelto gélida. Un recuerdo afloró sin ser llamado. Alerta del sistema. Activando misión secundaria. Me burlé públicamente de Lilith por sobreestimar sus habilidades al desafiar al prodigio Caleb Thorne. En aquella ocasión, Lilith había ofendido a Caleb mientras intentaba obtener un elixir curativo de mí. Él la golpeó severamente y la dejó en el campo de entrenamiento a la vista de todos. Sonó la alerta de misión del sistema. Me acerqué a Caleb con una sonrisa servil y pisé con fuerza la mano con la que Lilith intentaba incorporarse. «La basura debe saber cuál es su lugar», dije, mis palabras como cuchillos, humillando a la chica en el suelo cuyos ojos aún brillaban de desafío. Pero bajo mi bota, utilicé una técnica especial comprada en la tienda del sistema para inyectar silenciosamente una astilla de plata con maldición en su punto meridiano. Durante los meses siguientes, el poder de Caleb retrocedió inexplicablemente. Se perdió el gran torneo de la Orden y se convirtió en el hazmerreír. Jamás sabría que fue obra mía. Ahora, observándolo como prisionero a mis pies, su rostro contorsionado por el odio, mientras yo estaba cómodamente sentado junto al gobernante de los reinos, nuestros dedos entrelazados. El marcado contraste me llenó de un placer frío y satisfactorio. «Veamos», pensé, «¿quién de nosotros tiene la última palabra? ¿Tu supuesta orden justa, o este adulador inútil?». «Qué ruidoso». Lilith frunció el ceño con impaciencia, una de sus colas se movió con intención letal. «Solo registra sus almas y descubre quién mueve los hilos».
Al oír las palabras registrar sus almas, los rostros de los prisioneros palidecieron de terror. No. Puse una mano sobre la suya fría. Sus almas están protegidas. Una oleada de fuerza simplemente las aniquilará, y no obtendremos nada. En el salón, todos los señores de las sombras, incluida Lilith, se volvieron para mirarme sorprendidos. Ignoré sus miradas, levantándome lentamente de mi asiento y bajando los escalones del estrado. Mi cuerpo aún estaba débil, y cada paso era lento, pero con cada paso que daba, los rostros de los prisioneros de abajo palidecían. Finalmente me detuve frente a Caleb Thorne. Los guardias lo obligaron a arrodillarse, pero aún mantenía la cabeza en alto, mirándome con ojos venenosos. Sonreí. Caleb, viejo amigo, ha pasado tiempo. Me incliné, mi voz baja, pero se escuchó claramente en todo el silencioso pasillo. Esa cicatriz en tu brazo izquierdo, de hace 3 años. Tu amada prodigio, Amelia, te apuñaló por la espalda por ella, ¿no? Todo porque robaste la lágrima de Fénix que le pertenecía por derecho. El rostro de Caleb cambió drásticamente. ¿Cómo sabes eso? Ese era su secreto más profundo, su mayor vergüenza. Lo ignoré, volviéndome hacia un acólito tembloroso a su lado. ¿Y tú, Marcus? Malversaste el tesoro de la Orden para comprar pociones que prolongaban la vida para tu familia mortal. Si los ancianos se enteraran, toda tu familia sería ejecutada, ¿no es así? Marcus se desplomó en el suelo. Me acerqué al tercer prisionero, luego al cuarto. Con cada frase que pronunciaba, las defensas psicológicas de otra persona se derrumbaban. Ahora me miraban no con desprecio, sino con puro terror, como si estuvieran mirando a un demonio que conocía todos sus, se aclara la garganta, secretos. Los señores de las sombras en el estrado habían pasado de la sorpresa al asombro. Lilith me observaba desde su trono con gran interés. Sus hermosos ojos de zorro brillaban con una luz extraña, como si me viera por primera vez. Regresé con Caleb. Con una voz que solo los prisioneros podían oír, dije, dime quién es el cerebro detrás de todo esto, y puedo hacer que la reina perdone a tus familias mortales. De lo contrario, no tuve que terminar. ¿Entendieron? Su fortaleza mental se hizo añicos. Olvidaron por completo el honor de su orden. Se abalanzaron unos sobre otros para contar todo lo que sabían. Un nombre surgió una y otra vez, Aiden Sterling, un hombre que se hacía llamar el elegido, que empuñaba una espada divina de poder ancestral y había escapado de una tierra sellada y olvidada. Él fue quien reunió a los restos de las órdenes celestiales. Él fue quien planeó todos sus movimientos. Aiden, con la información que necesitaba, me giré y regresé al trono. Lilith, naturalmente, tomó mi mano y me hizo sentarme a su lado. Su mirada ahora reflejaba una nueva y ardiente admiración y una posesividad más profunda y oscura. Mi Isen sabe tanto. Por primera vez frente a su corte, no era solo el consorte cautivo de la reina. Era su estratega. No era una mala sensación, pero ese nombre, Aiden Sterling, se sentía como una astilla clavada en mi corazón. 6. Aiden Sterling. El nombre resonó como un trueno en mi mente. El protagonista original de este mundo. La fuerza correctora del mundo finalmente había llegado. Se me encogió el corazón y me quedé pálida. ¿Qué pasa? Lilith, siempre atenta, notó mi momentáneo descuido. Se tensó de inmediato, el aura demoníaca que acababa de contener comenzó a agitarse de nuevo a su alrededor. ¿Le tienes miedo? Me atrajo hacia ella, sus colas nos envolvieron en un capullo protector, protegiéndonos de todas las miradas. No tengas miedo. Me acarició la espalda, su voz más suave y firme de lo que jamás la había oído. Mientras yo esté aquí, nadie te tocará ni un solo pelo de la cabeza. Sabía que me había malinterpretado. No le tenía miedo a Aiden. Temía que él fuera la chispa que detonaría el polvorín de la frágil cordura de Lilith. De vuelta en sus aposentos, después de despedir a todos los sirvientes, Lilith tomó mi mano. De un artefacto dimensional, sacó un amuleto translúcido, como un cristal. Era del color de la sangre, tallado con la imagen de un zorro de 9 colas de aspecto realista.
Podía sentir un poder inmenso que emanaba de él, un poder que compartía la misma fuente que la propia Lilith. Lo forjé para ti. Es un amuleto protector del corazón. Colocó el amuleto alrededor de mi cuello. Su superficie fría descansaba sobre mi piel. Contiene una dimensión de bolsillo, un mundo en sí mismo. Tiene todo lo que puedas necesitar. Usé cada tesoro raro que he reunido en los últimos 300 años y ella hizo una pausa, bajando la voz. El 90% de la sangre de mi corazón y el 90% de mi fuerza vital están contenidos en él. Mi mano se alzó rápidamente, agarrando el cálido amuleto. El 90% de la sangre de su corazón, el 90% de su fuerza vital. ¿Estaba loca? Prácticamente me había entregado la mitad de su vida. Si alguna vez estás en peligro, escóndete dentro, dijo, con un tono plácido, pero cada palabra resonó con el peso de una montaña. A menos que muera, nadie en este mundo ni en los cielos puede romperlo. Apreté el amuleto, con las yemas de los dedos temblando. Esto no era un artefacto protector. Era una declaración de amor aplastantemente pesada, patológicamente intensa, y una jaula forjada con su propia vida. Me abrazó con más fuerza, susurrando las palabras más descabelladas con la voz más suave imaginable. Te busqué durante 300 años. No puedo perderte de nuevo. A cualquiera que intente alejarte de mí, lo mataré primero. Luego destruiré todos los reinos y los usaré como tu pira funeraria. Finalmente lo entendí. Ya no podía esperar pasivamente a que llegara la crisis. Tenía que encontrar la manera de tomar el control de la situación antes de que Aiden y Lilith se encontraran cara a cara. De lo contrario, ambos seríamos aplastados por el destino desbocado de este mundo. Seven, decidí dejar de aceptar pasivamente su amabilidad. Usaría su posesividad en su contra para domarla a la inversa. Necesitaba que entendiera que el amor no se trataba de confinamiento, sino de devoción. Lilith. Me apoyé en el cabecero, mirando la vista mágicamente sellada fuera de la ventana y dejé escapar un suspiro intencional. Las flores de la cámara son hermosas, pero me he cansado de ellas. Las flores del atrio estrellado parecen encantadoras. Es una pena que no pueda verlas de cerca. Lilith, que estaba pelando una fruta encantada para mí, hizo una pausa. Me miró, pero no dijo nada. Al día siguiente, desperté con una vista asombrosa. Todo el atrio estrellado, incluyendo sus pabellones, rocallas y arroyos, había sido mágicamente arrancado de raíz y trasladado justo fuera de nuestras habitaciones. Una barrera aún más fuerte rodeaba ahora el jardín, asegurando que solo yo pudiera verlo, solo yo pudiera entrar. Lilith se sentó junto a mi cama, buscando halagos. Ahora, todo el jardín es tuyo. Estaba conmocionado, pero solo ofrecí una leve sonrisa. Gracias por las molestias, Majestad. Unos días después, mientras hojeaba la biblioteca real, señalé un pasaje sobre una región traicionera llamada el Mar de los Susurros. Reflexioné en voz alta, me pregunto cómo será realmente el paisaje allí. Esa noche, Lilith usó su inmenso poder para proyectar una imagen en tiempo real del Mar de los Susurros en el techo de nuestra cámara. Las aguas negras y turbulentas, las columnas de energía resentida, los arrecifes irregulares. Se sentó conmigo y lo recorrimos juntos toda la noche. Empecé a ir más allá. Un día, quería una perla solar, una fruta que maduraba solo una vez cada 3 milenios en la fosa oceánica más profunda. Al día siguiente, quería escuchar el lamento de la sirena, una canción de una raza extinta hace mucho tiempo en las costas del sur. Lilith era incansable en sus esfuerzos por complacerme. Todo el palacio de obsidiana se movilizó a toda velocidad para satisfacer mis caprichos interminables. Los señores de las sombras pasaron de quejarse con gruñidos a una aceptación apática, hasta llegar a su estado actual de rutina. Su mirada cambió de asombro a una profunda confusión. Parecían incapaces de comprender cómo su despiadada y decidida reina podía ser tan indulgente con un mortal insignificante. Esta vez, Lilith regresó de los páramos helados del lejano norte con un loto de hielo recién florecido. Al entregármelo, sus largos y delgados dedos estaban cubiertos de escarcha. No tomé el loto. En cambio, tomé su mano y la coloqué sobre mi regazo, calentándola con el calor de mi cuerpo.
¿Por qué tienes las manos tan frías? El cuerpo de Lilith se estremeció. Me miró fijamente, con una mirada aturdida y perdida en los ojos. Era una expresión que jamás le había visto. Durante 300 años, ella había sido quien cuidaba de los demás, quien protegía los frágiles fragmentos de mi alma. Nadie había hecho nada por ella. ¿Estás preocupado por mí? Exhaló finalmente. Salió de su trance, una sonrisa pícara y felina se extendió por su rostro. Hundió la cabeza en mi cuello, acariciándome con cariño. La rodeé con el brazo por la cintura y le susurré al oído las mismas palabras que ella me había dicho una vez: eres mía. Claro que estoy preocupada. Esa sola frase la derritió por completo. Sentí cómo me apretaba con los brazos, todo su cuerpo temblando de una exquisita alegría y satisfacción. En este juego de cautiverio que ahora dirigía, era mi turno de poner las reglas. 8. La paz no duró. Llegó Aiden Sterling. Era incluso más fuerte de lo que había imaginado. Blandiendo su supuesta espada divina, rompió él solo varias de las defensas exteriores de los reinos de las sombras. La luz de su espada atravesó los cielos, un faro de energía sagrada. Estaba de pie sobre una nube, vestido de blanco, con la voz resonando: Reina demonio Lilith, muéstrate. Su voz, amplificada por la magia, resonó por medio palacio real. En nuestras habitaciones, la mano de Lilith, que pelaba una uva para mí, se congeló. Una intención asesina brilló en sus ojos. Pequeño mosquito insolente. Empezó a levantarse, pero la agarré de la manga. La miré, con el rostro contraído en la expresión perfecta de ansiedad que el sistema me había enseñado, la que más activaba sus instintos protectores. Llévame contigo. Mi voz tembló ligeramente. Tengo miedo. La parte más sensible del corazón de Lilith se conmovió. La intención asesina en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una ternura infinita. Está bien, te llevaré conmigo. Se inclinó y me besó la frente. Luego tomó el amuleto protector del corazón de mi cuello y se lo puso sobre el suyo. Quédate adentro y mira cómo aplasto a esta mosca. Un destello de luz y fui atraído al espacio del amuleto. El mundo interior era tal como ella lo había descrito, un reino completo con montañas y ríos. Pero no tuve tiempo de admirarlo. Toda mi atención estaba puesta en el mundo exterior. En el campo de batalla, Aiden Sterling, con su túnica blanca y su espada dorada en mano, irradiaba rectitud. Al ver a Lilith emerger de las sombras, una expresión de asombro y determinación cruzó su rostro. Habló con voz cargada de un propósito trágico: mi señora, usted posee la gracia de los cielos. Debe provenir de una noble orden. ¿Por qué se aliaría con demonios y caería en tal oscuridad? Renuncia a este camino y regrese conmigo a la luz celestial. Yo, Aiden Sterling, juro por mi honor protegerla. Dentro del amuleto, casi me reí. Este tipo era igual que el personaje de la historia original, engreído y lleno de heroísmo barato. Lilith ni siquiera se molestó en mirarlo. ¿Y tú qué eres?, preguntó con voz gélida, rebosante de desprecio. ¿Crees que puedes darme lecciones? Aiden se quedó atónito, con el rostro enrojecido. Estoy aquí para salvarte. Ese hombre que tienes a tu lado, Isen, es un hechicero oscuro que ha robado un destino que no le pertenecía. Debes estar bajo su hechizo. ¿Sabes mi nombre? Se me encogió el corazón. Parecía que la fuerza correctora del mundo era más fuerte de lo que pensaba. Incluso le había contado a Aiden sobre mis crímenes. Pero oír mi nombre de sus labios fue el detonante final para Lilith. El aura asesina y devastadora que poseía estalló en ella, ya sin contención. No eres digno de pronunciar su nombre, siseó, con los ojos brillando carmesí. Patético tonto. La batalla comenzó en un instante. Las 9 colas de Lilith se desplegaron, su energía demoníaca oscureciendo el cielo. La espada divina de Aiden se movió como un dragón de luz, agitando las mismísimas nubes. Pero yo podía sentirlo claramente. Todos los ataques de Aiden, aunque aparentemente dirigidos a los puntos vitales de Lilith, tenían un verdadero objetivo subyacente, el amuleto que colgaba de su pecho. La batalla llegó a un punto muerto.
Lilith era poderosa, pero Aiden, como el elegido, era su igual. La espada divina que empuñaba parecía tener un poderoso efecto supresor sobre su energía demoníaca. Con cada choque, el aura de Lilith disminuía, mientras que Aiden parecía extraer de una fuente inagotable de poder, haciéndose más fuerte a medida que avanzaba la lucha. Esto no podía continuar. La agotaría y la mataría. Tenía que arriesgarme. Una idea se formó en mi mente e inmediatamente envié un mensaje telepático a Lilith a través del amuleto. Lilith, escúchame. Simula estar gravemente herida por su próximo ataque. Cuanto peor parezca, mejor. Hazle creer que tiene la oportunidad de agarrar el amuleto. Lilith, enfrascada en el combate con Aiden, se estremeció. Sus movimientos vacilaron por una fracción de segundo. Pude sentir su vacilación y su miedo. Que ella se lastimara intencionalmente, usándome como cebo, iba en contra de todos sus instintos. Confía en mí. Volví a decir, mi tono no dejaba lugar a discusión. Un segundo después, una mirada de salvaje determinación brilló en los ojos de Lilith. Confiaba en mí, incondicionalmente. En el campo de batalla, creó deliberadamente una enorme brecha en su defensa. Aiden, exultante, aprovechó la oportunidad, su espada cortando con ferocidad su hombro. Lilith tosió un chorro de sangre, su cuerpo cayendo del cielo como una muñeca rota. La luz carmesí del amuleto en su pecho se atenuó significativamente. La reina es una fuerza agotada. El rugido triunfal de Aiden resonó en el cielo. Ahora, alma oscura, es hora de tu purificación. No se contuvo, canalizando hasta la última gota de su poder. Se convirtió en un cegador meteoro dorado, volando hacia el pecho de Lilith. Su objetivo era el ahora opaco amuleto. Lilith, medio arrodillada en el suelo, alzó la vista hacia la luz que se acercaba, y una sonrisa cruel asomó a sus labios. Siguiendo mis instrucciones, ya había tendido una trampa perfecta. Justo cuando Aiden estaba a punto de tocar el amuleto, grité la orden a través de nuestro vínculo mental. Ahora. Lilith levantó la cabeza de golpe, con los ojos brillando con una luz carmesí. Sus ojos. ¡Boom! Desde el suelo, surgieron 9 colosales pilares de luz rojo sangre, que se elevaban hacia el cielo. Cadenas rúnicas fluían entre los pilares, formando instantáneamente una jaula gigante. Los 9 pilares eran sus 9 colas. Usando su cuerpo como catalizador y sus colas como base, había desatado el arte prohibido más poderoso del clan del zorro de 9 colas, la jaula de la ruina. Aiden se movía demasiado rápido para detenerse. Se precipitó de cabeza a la trampa. La brillante luz dorada que lo rodeaba fue suprimida instantáneamente por el conjunto rojo sangre, extinguiéndose poco a poco. No, esto es imposible. Aiden rugió de terror desde dentro de la jaula. Con un destello de luz, emergí del amuleto, completamente ileso al borde del círculo. Alicé mis túnicas, mirando la patética y débil figura de Aiden Sterling. Sonreí. Elegido, por fin nos encontramos. Isen, ladrón. Aiden se retorcía salvajemente dentro de la jaula, con los ojos inyectados en sangre fijos en mí. Me robaste todo lo que me pertenecía. Me crucé de brazos, observándolo con una diversión distante. Ladrón, déjame preguntarte algo. ¿Sueles oír una voz en tu cabeza? Una que te dice exactamente qué acantilado visitar, a qué abismo saltar, para que casualmente encuentres alguna técnica legendaria o una antigua espada divina. Aiden parecía como si le hubiera caído un rayo. Su expresión se congeló. Ese era su mayor secreto. Era la forma en que había pasado de ser un don nadie a líder del camino de la justicia. Tenemos un nombre para eso. Se llama sistema. Dije, caminando hacia el borde de la jaula, con voz baja, pero cada palabra una daga. O, si lo prefieres, puedes llamarlo la trama. Según el guión que escribió, tú, Aiden Sterling, eres el elegido de este mundo, el protagonista. Y yo me señalé a mí mismo era un villano desechable, ni siquiera digno de aparecer en los créditos. Hice un gesto detrás de mí, donde Lilith había aparecido silenciosamente, con la mano ahora apretando la mía con fuerza.
El sistema me ordenó lastimarla, humillarla, hacer que me odiara con toda su alma. Luego, en la cima de tu gloria, se suponía que debías aparecer y salvarla de su sufrimiento. Al final, ustedes dos, un dechado de luz y una sombra redimida, se enamorarían y vivirían felices para siempre. Una verdadera epopeya para la posteridad. Una historia perfecta, ¿no? El rostro de Aiden pasó del rojo al blanco y luego a un verde enfermizo. Qué lástima, dije, sacudiendo la cabeza con una sonrisa burlona. No seguí el guión. La amo. Me giré hacia Lilith, mi mirada más suave y sincera que nunca. Y por eso elegí ser aniquilado por el sistema, elegí la muerte misma antes que volver a lastimarla. Lilith me abrazó con fuerza por detrás, su cuerpo temblando de emoción. Hundió su rostro en mi espalda, llorando en silencio. Volví a mirar al completamente destrozado Aiden Sterling y le asesté el golpe final. Mira con atención. Lilith derribó 99 ciudadelas celestiales por estos pocos fragmentos de mi alma. Por mí, desafió al destino mismo, transformándose de una simple acólita en la reina arconte de los reinos de las sombras. Su amor, su locura, todo su ser, de principio a fin, todo me ha pertenecido a mí, a Isen, y solo a mí. Me incliné, mirándolo a los ojos, ahora desprovistos de toda luz, y dije, palabra por palabra, no eres nada. Crack. Un sonido tenue resonó en el silencio. La espada divina en la mano de Aiden dejó escapar un grito lastimero mientras una red de grietas se extendía por su superficie. Se desplomó al suelo, murmurando para sí mismo como un loco. No es real. Nada de eso era real. Su voluntad, su fe, su tan cacareado destino, en ese momento, yo personalmente los había destrozado todos. Su destino estaba roto. Ya no era una amenaza. El Aiden Sterling fue despojado de su poder y arrojado al abismo sin retorno, la mazmorra más profunda del reino de las sombras. Allí, tendría una eternidad para reflexionar sobre su ridículo sueño de ser un protagonista. Una vez neutralizada la última fuerza correctiva del mundo, Lilith tomó una decisión que conmocionó a los reinos. Celebraría una ceremonia de coronación sin precedentes para mí, para declarar a toda la creación que yo, Isen, era su único príncipe consorte, ahora y para siempre. La noticia causó un gran revuelo. Desde el principio de los tiempos, una reina podía tener un consorte, pero celebrar una coronación completa para un hombre era algo inaudito, especialmente para un mortal impotente como yo. Pero nadie se atrevió a objetar. Los señores de las sombras, completamente intimidados por el puño de hierro de Lilith, demostraron su lealtad con sus acciones. La ceremonia fue más grandiosa que cualquier ascensión real en la historia. Legiones de demonios y espíritus vinieron a rendir tributo. Yo estaba junto a Lilith en el punto más alto del palacio, la aguja del observador de estrellas, vestido con un traje negro formal que reflejaba sus propias insignias reales. Debajo de nosotros, la totalidad de los reinos de las sombras se inclinaba con reverencia. Al final de la ceremonia, Lilith despidió a todos. Estábamos solos en la aguja. Ella sostenía el sello del arconte, el sigilo del zorro de 9 colas que simbolizaba la autoridad suprema sobre su imperio. Caminó hacia mí y luego, mientras la observaba, se arrodilló lenta y deliberadamente sobre una rodilla. Isen. Levantó la vista, sus ojos de zorro que una vez habían girado con locura y obsesión ahora llenos del amor más puro y una profunda inseguridad oculta. Con todos los reinos como mi dote. Su voz tembló casi imperceptiblemente. ¿Consentirás en vivir para siempre en la jaula que he construido para ti? Al final, todavía tenía miedo. Miedo de que me fuera. Temía que todo fuera solo un sueño. La miré, con un sinfín de emociones aflorando en mi interior. Le quité el pesado sello de las manos, el sello que comandaba legiones y dominaba imperios. Al aceptarlo, aceptaba la mitad de su poder y la mitad de su vida. Entonces, la levanté y le susurré al oído, con una voz que solo nosotros podíamos oír, mi solemne promesa, lo haré. Sentí que su cuerpo se tensaba. La abracé con fuerza y continué, pero esto no es una jaula. Es mi hogar. Se quedó paralizada. Pasó un largo instante antes de que finalmente sonriera.
Era una sonrisa que brillaba con lágrimas contenidas, la sonrisa de una niña a la que le acaban de dar todos los dulces del mundo. Era una sonrisa de felicidad pura e incondicional, libre de todas sus antiguas defensas y miedos. Supe que este amor retorcido y obsesivo, que comenzó con la misión del sistema y se extendió durante 300 años de dolor, finalmente, en ese momento, había encontrado su equilibrio perfecto. Y lo acepté de buena gana. Una vez que las cosas se calmaron, Lilith y yo comenzamos una vida que parecía extraña para los demás, pero que ambos atesorábamos. Ella seguía siendo obsesiva, su posesividad seguía siendo desmesurada. Pero yo había aprendido a disfrutarla. A altas horas de la noche, la cámara estaba oscura, iluminada solo por la luz fría y brillante de las nebulosas que centelleaban en el cielo del reino de las sombras. Como era su costumbre, Lilith me tenía acurrucado entre sus 9 suaves colas, descansando cómodamente en su regazo. Me acarició la cara con ternura, una y otra vez, como si tratara la porcelana más preciosa y frágil del mundo. Esta tarde, miraste a la sirvienta que trajo la fruta durante más de 3 segundos, dijo en voz baja. Su tono estaba teñido de esa familiar y absorbente envidia. Me reí entre dientes. Extendí la mano, le puse un dedo bajo la barbilla y la besé. Utilicé el método más directo posible para desviar su inminente línea de pensamiento. Tras un beso largo e intenso, la miré a los ojos, astutos como los de un zorro, que ahora brillaban de emoción, y repetí las palabras que me había dicho al despertar: cada respiración que des solo tendrá el sabor de ti. El cuerpo de Lilith se tensó, y entonces toda la posesividad y la locura que se reflejaban en sus ojos, como hielo bañado por el sol, comenzaron a desvanecerse lentamente.